Bien, hermanos, hoy retomamos una serie que ya habíamos dado en una ocasión anterior y es una serie que toca un aspecto sensible de la vida cristiana y es el tema de la depresión. Ese tema es profundamente, hermano, relevante porque vivimos en un mundo cargado de presiones, en un mundo cargado de preocupaciones, de luchas, y ninguno de nosotros está completamente inmune a experimentar momentos de tristeza, momentos de angustia, momentos de desánimo. Incluso los hijos de Dios, hombres y mujeres de fe, pueden atravesar valles oscuros en su caminar. De ahí que el salmista del Salmo 23 clama al Señor como su pastor diciendo: Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y ese es el consuelo que hallaba el salmista en medio de oscuridad que nos viene a la vida. Así que la Biblia no es ajena, hermano, a esta realidad. Cuando vimos las escrituras, encontramos que grandes siervos del Señor también enfrentaron batallas internas y episodios de profundas angustias. Hermanos, pensamos que los santos del pasado, los siervos del Señor que estuvieron tan cerca de Él, no estuvieron sufriendo momentos de tristeza. Inclusive estamos hablando de momentos de depresión. La palabra de Dios no ignora, hermanos, nuestro dolor. Estamos sujetos a un mundo de dolor, a un mundo de aflicción. Por el contrario, hermanos, la Biblia nos ofrece esperanza y dirección en medio de esta, de este panorama quizás sombrío, y nos muestra cómo enfrentar la depresión con fe, con confianza en las promesas divinas y con la certeza de que en Cristo siempre encontramos una salida, encontramos la victoria en medio de esas luchas. Si buscamos la respuesta verdadera y segura frente a la depresión, hermanos, el único lugar donde hallaremos descanso y consuelo es la bendita y gloriosa palabra de Dios. No es en ningún lugar más, porque precisamente es la palabra de Dios la que nos trae consuelo. Es la que ilumina nuestro camino y fortalece nuestro corazón. Como creyentes, debemos prestar mucha atención a lo que la palabra de Dios tenga que decirnos. Porque, y también más aún cuando nos enseña acerca de un tema tan relevante en nuestra generación como es el tema de la depresión. Este no es un tema lejano ni ajeno a la vida cristiana, al contrario. En realidad es una realidad que puede tocar a cualquiera de nosotros. En primer lugar, yo creo que aquí, hermanos, debemos reconocer que nadie está libre de este problema. La depresión puede afectar la vida de cualquier persona, como decíamos, incluso los creyentes. En segundo lugar, debemos, hermanos, tomarlo con seriedad, porque en algún momento el Señor puede confiarnos la tarea de acompañar y consolar a alguien que esté atravesando por esta lucha. Y aquí debemos ser cuidadosos, hermanos. Las soluciones humanas, aunque bien intencionadas, muchas veces resultan insuficientes. La verdadera ayuda no está en lo que los expertos de la psicología digan, sino en lo que dice Dios en su gloriosa y bendita palabra. Hermanos, por eso dice el Señor: no seas sabio en tu propia opinión, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y en la palabra del Señor encontramos todo el consejo que necesitamos para poder, hermanos, afrontar estas circunstancias aflictivas. Y en tercer lugar, quizás lo más importante es que debemos atender lo que la Biblia enseña, porque un cristiano atrapado en la depresión puede dar un testimonio equivocado del Evangelio. Hermanos, ¿acaso el Evangelio no es llamado el Evangelio de la paz? El Evangelio donde nosotros podemos vivir tranquilos, aún en medio de las aflicciones. Bueno, pues precisamente, hermanos, estamos transmitiendo una idea incoherente con lo que profesamos creer. Cuando otros ven a un creyente sin esperanza, pueden llegar a pensar que eso es el cristianismo, una vida sin esperanza. Por estas razones, el Señor creo que ha puesto en mi corazón, hermanos, el tratar otra vez este asunto de manera bíblica, para que juntos aprendamos a enfrentar la depresión a la luz y la verdad de su palabra. Así que el Espíritu Santo, hermanos, nos guíe, nos fortalezca mientras meditamos en lo que escuchamos de estas enseñanzas.
Una pregunta que puedo sugerir antes de iniciar es, ¿cómo puede el cristiano enfrentar la depresión bíblicamente? ¿Cómo puede un creyente verdadero enfrentar la depresión bíblicamente? No digo, hermanos, de acuerdo a los estándares humanos, sino que como creyente nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra infalible de Dios y en ella encontramos dirección y respuestas para cada área de nuestra vida, incluyendo la depresión. Por eso, ningún hijo de Dios debe buscar soluciones fuera de la Escritura, porque solo en ella encontramos verdades que nos sostienen en medio de la debilidad y que nos transforman en medio, hermanos, cuando no necesitamos paños de agua tibia en un problema que concierne a lo espiritual. Ahora, el enfoque de estas enseñanzas que vamos a dar, que vamos a volver a reiterar, son plenamente bíblicas. No nos apoyaremos en teorías psicológicas ni psiquiátricas, porque creemos firmemente que solo la palabra de Dios tiene la autoridad y el poder de levantar un creyente en medio de la aflicción. Hermanos, la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la voz de Dios hablándonos hoy. Dios nos habla a través de su palabra y nos habla hoy. Por eso hay que estudiarla, hay que escudriñarla y el Espíritu Santo se encargará, hermanos, de hablarnos a través de ella. Y si queremos enfrentar la depresión de manera verdadera y eficaz, debemos acudir a ella con fe, en primer lugar, confiando y dependiendo de la gracia y el poder de Dios. Pero también debemos ser humildes, hermanos. No dependemos, no podemos depender en este caso de nuestra propia sabiduría y fuerza, dependemos de Dios y una disposición a obedecer al Señor en lo que Él nos enseña. Si en realidad no caemos, no queremos caer, hermanos, en esta área sombría de la depresión o en estas circunstancias, entonces debemos aceptar y vivir conforme al consejo de Dios. Recordemos que Dios es nuestro creador. Él formó al hombre y conoce perfectamente cómo funciona el hombre, hermanos. No es el hombre mismo quien conoce al hombre. Dios es el creador del alma humana y él sabe mejor que nadie cómo el alma del hombre se comporta. Por eso cuando el alma enfrenta problemas, solo Dios puede traer la verdadera ayuda y esa ayuda la encontramos en la revelación divina. Así que la solución, hermanos, a la depresión no se encuentra en las teorías de Freud, ni de Skinner, ni de Alexander Pavlov. No, la respuesta está en Dios y su palabra. De hecho, estos hombres que acabé de nombrar eran ateos. Bueno, algunos eran agnósticos. Pero hermanos, ellos piensan que pueden solucionar un problema que obviamente se encuentra en el hombre, pero sin la ayuda de Dios. O sea, es decir, vamos a prescindir de Dios y vamos a tratarla de ayudarlo con nuestros propios recursos. Es lo que el hombre está sugiriendo. Pero la respuesta, hermanos, está en Dios y en su palabra. La Biblia es suficiente, poderosa y clara para mostrarnos cómo enfrentar el problema y salir fortalecidos en la esperanza de Cristo. Y obviamente, hermanos, la respuesta a esa pregunta no la vamos a dar solamente en la enseñanza de hoy. Apenas hoy vamos a dar una parte introductoria de este problema, de esta realidad que enfrentamos. Pero a lo largo de las enseñanzas que vamos a dar, vamos dando respuesta más amplia a esta circunstancia. Por esta razón, el primer tema de la enseñanza que voy a tratar hoy de manera introductoria es la naturaleza bíblica de la depresión. Vamos a mirar la naturaleza bíblica de la depresión. Es como queremos decir, o sea, queremos llegar a responder a la pregunta, ¿cómo define la escritura la depresión? Bueno, en el estudio de esta tarde vamos a detenernos en tres aspectos fundamentales que nos ayudarán a comprender y a enfrentar la depresión desde una perspectiva bíblica. En primer lugar, definiremos lo que es la depresión. Vamos a dar una definición de lo que es la depresión. En segundo lugar, consideraremos cómo una persona llega a deprimirse. O sea, cuál es la manera en que una persona llega a caer en depresión. Y en tercer lugar, trataremos ciertos principios generales para enfrentar la depresión a la luz de la palabra de Dios. Pero yo creo que, hermanos, aquí no voy a dar detalles específicos, sino recuerden principios generales que en cierta manera nos ayudarán a aplicarlos en esas circunstancias.
Por lo tanto, el primer paso que debemos dar es definir con claridad, hermanos, lo que entendemos cuando hablamos de la palabra depresión. Y solo así podremos avanzar con un corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para nosotros y aplicar esta verdad a nuestra vida. Es como alguien, hermano, no podemos saber cuál es el problema para saber qué medicina utilizar, pero también debemos saber cómo aplicar esa medicina a nuestra vida. Aquí vamos a dar cuál es la medicina que el Señor nos muestra, cuál es lo que el Señor quiere, cómo aplicar esa medicina a nuestras almas. No es algo fisiológico, es algo psicológico, es algo que tiene que ver con nuestras almas, con nuestros espíritus. Entonces vamos a mirar en primer lugar definiendo lo que es la depresión. Vamos a definir lo que es la depresión. ¿Qué es la depresión? Quisiera aquí que las palabras del doctor Wade Mack son importantes para dar una definición. En su libro, hay un libro que él titula La depresión, la causa y la cura bíblica. Y él explica que la depresión es un abatimiento del alma que se manifiesta en pensamientos negativos. Note lo que dice, es un abatimiento del alma que se expresa o se manifiesta en pensamientos negativos, en sentimientos de desesperanza y una pérdida de propósito. Es como si no hubiera más allá de lo que está viviendo. No hay esperanza para él. Y aparte de eso, hermanos, no tiene para qué vivir. Él pregunta, bueno, ¿yo para qué existo? ¿Cierto? Todas esas personas llegan, ¿de qué sirve vivir sin con este sufrimiento? Sigue diciendo él, es una condición espiritual y emocional en la que la persona se siente atrapada en la tristeza y sin fuerzas para enfrentar la vida. Se caracteriza por la falta de gozo y confianza en Dios, lo que lleva al creyente a enfocarse más en sus problemas que en las promesas divinas. ¿Sí ves? Hay un abatimiento, hay una desesperanza, hay una falta de propósito, hay una condición emocional que ha sido afectada y todo esto caracteriza lo que definimos por depresión. Así que la Biblia, hermanos, si ustedes pueden ver a lo largo de las escrituras, nos ofrecen muchos pasajes que describen lo que hoy llamamos depresión. Digo lo que hoy llamamos depresión. Los salmos en particular son un tesoro, hermanos, que reflejan la experiencia de hombres de Dios que atravesaron por momentos de tristeza y abatimiento. Por ejemplo, el Salmo 32, David, el texto que acabamos de leer ahora, ¿se acuerda del pecado de David con Betsabé? Ahora, en el Salmo 32, David confiesa su pecado con Betsabé y cómo eso lo llevó a una profunda depresión. El pecado con Betsabé lo llevó a David a caer en una tremenda depresión. Él mismo dice en el versículo 3 del Salmo 32, dice, mientras callé que mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora, lo que está diciendo, hermanos, es que un problema del alma, un problema espiritual por no confesar un pecado, estaba trayendo problemas a su cuerpo. Eso es lo que llamamos problema psicosomático, es decir, que el problema espiritual está afectando también su cuerpo. No solamente el alma ha sido afectada, sino que el cuerpo también está siendo afectado y por eso dice, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Aquí vemos a un hombre que desde la mañana hasta la noche vivía en llanto y gemido sin paz en su corazón. Estaba intranquilo. En otro salmo dice que mis lágrimas eran mi pan cada día. El Salmo 38, 3 al 8, David describe con más detalle su estado. Si vamos al Salmo 38, 3 al 8, noten lo que dice David. Nada sano hay en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y morido en gran manera, gimo a causa de la conmoción en mi corazón. El salmista expresa una terrible condición, ¿no? Una conmoción en su corazón que lo turba.
Es la imagen de alguien debilitado, molido, sin fuerzas, con el corazón lleno de conmoción. Eso es lo que podemos definir como depresión, un abatimiento profundo del alma. Y en el Salmo 42:5, David dialoga con su propia alma. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Aquí vemos, hermanos, una lucha interna de un creyente que reconoce su abatimiento, pero se recuerda a sí mismo que debe esperar en el Señor. Hermanos, el apóstol Pablo también describe este estado en 2 Corintios 4. Él usa 4 palabras que reflejan la experiencia de alguien que está deprimido. Allá en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9, él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Está hablando de la verdad del evangelio en su corazón, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero note esto, note eso. Ahora, entendemos, hermanos, que todo cristiano va a sufrir tribulación. No es así, ¿no? Ahora, todo cristiano va a estar angustiado, ¿cierto? Y no está pecando. Todo cristiano, en cierta manera, va a estar desamparado. Pero note lo que dice, que habla de los cristianos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Ahora, vamos a mirar las palabras que definen lo que es la depresión. 1, angustia, angustiados. ¿Qué significa eso? Un sentimiento de presión y asfixia. Un momento, hermanos, que las personas parecen que respirar le fue imposible a causa de su conmoción en su alma. 2, desesperados. Es como perplejos, sin entender lo que pasa y llena de dudas. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy así? Pero también desamparados, con la sensación de haber sido olvidados incluso por Dios. Aunque la escritura nos dice, no te dejaré ni te desampararé, esa persona en ese momento como que pierde en noción de esa realidad. Esto es una de las promesas que Dios da al creyente, no dejarnos de desampararnos, pero en ese momento de angustia él siente como si Dios lo hubiera desamparado. Por lo tanto, Dios nunca puede desamparar a un creyente, Dios nunca puede olvidar a un creyente, pero cuando un creyente está deprimido, se siente desamparado, se siente desamparado por el mundo, totalmente solo, aunque esté rodeado de mucha gente que lo quiere, él se siente solo porque está deprimido. En medio de muchos, se siente solo. Y en último, hay otra palabra que es destruidos, como si todo bienestar se hubiera destruido. No hay para mí bien, diría él. Hermanos, esta es la realidad de la depresión. Una persona que se siente angustiada, confundida, sola y destruida, pero la palabra de Dios nos recuerda que aunque pasemos por esos valles oscuros, no estamos sin esperanza. El Señor nunca abandona a los suyos y en Él siempre hay salida y victoria en medio de eso. No hay una prueba que no podamos soportar. No hay una prueba que podamos soportar, sino que junto a ella nos dará también la salida. Ahora, la pregunta, hermanos, después de haber visto en esto en la escritura y cómo define la escritura, cómo va definiendo lo que es la depresión, la pregunta es, en segundo lugar, ¿cuáles son los síntomas característicos de una persona que está deprimida? ¿Cuáles son los signos característicos que identifican a una persona que está deprimida? O síntomas característicos de una persona que está deprimida. Hermanos, cuando hablamos de depresión, no lo hacemos en abstracto. No lo hacemos en abstracto. La Biblia y la experiencia humana nos muestran síntomas muy concretos que reflejan el estado del corazón abatido. Veamos algunos de ellos con más detalles. Por ejemplo, profunda tristeza expresada en lágrimas. Una profunda tristeza expresada en lágrimas. La persona deprimida llora con facilidad, incluso sin saber por qué llora. En un momento esa persona siente, bueno, yo estoy llorando, pero ¿por qué estoy llorando? Pero está deprimida. David lo describe
Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Salmo 42:3. Es como si las lágrimas se convierten en su alimento diario y encontramos a estas personas llorando, pero ellas no saben por qué. Esa profunda tristeza. Pero en segundo lugar, hermanos, hay una autocompasión. Podríamos llamarlos así, autoconmiseración. El deprimido, mire el deprimido cómo siente, cómo expresa su manera de pensar. Nadie me entiende. Nadie sabe cómo me siento. Esa actitud lo encierra más en sí mismo y lo aleja de la esperanza, y la autocompasión es peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque alimenta el dolor en lugar de aliviar. De hecho, las personas que son ensimismadas, que se enfocan tanto en ellas, son las personas más amargadas. Son personas, hermanos, y esto es una característica de una persona deprimida, ensimismada, autocomiserable, autocompasiva. Ah, pobrecito de mí, todo el mundo. Mira lo que me han hecho. No merezco tanto mal que me han hecho. O no, esta persona, por eso se deprimen. Son autocompasivas. Pero por otro lado, en tercer lugar, hay una pérdida de interés y entusiasmo. Por ejemplo, actividades que producían alegría ahora no despiertan ningún deseo. Esa persona quizás le gustaba algunas ciertas actividades, ahora no tiene ningún deseo por hacer nada. Esas personas se vuelven inactivas y la persona pierde motivación hasta el sentido de vivir. Por ejemplo, recuerdo, hermanos, que había un hombre que era un profesor de inglés y estaba cayendo en depresión, y él ni siquiera le apasionaba enseñar inglés, pero ahora no tenía ningún deseo por hacer esto. ¿Qué lo llevó a eso? La depresión. Así que esto refleja un corazón que ha perdido de vista la esperanza en Dios. 4, falta de confianza en sí mismo. El deprimido se siente incapaz y depende exclusivamente de otros. Se percibe como alguien que no puede enfrentar la vida solo, olvidando que en Cristo tiene fortaleza. Yo sé, hermanos, uno de los resultados, o sea, lo que llamamos nosotros inmadurez, es que las personas no enfrentan sus problemas por sí mismos. Pero nosotros tenemos que madurar y comenzar a enfrentar los problemas por nosotros mismos, obviamente, hermanos, no en nuestra fuerza, sino en la ayuda del Señor. Y eso, hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos enfrentar la vida. Los problemas no se huyen, se enfrentan. ¿Sabe qué, hermanos? La persona deprimida, en lugar de enfrentar los problemas, ¿sabe qué hace? Huye de los problemas. O espera que alguien le ayude a enfrentarlos. O sea, es decir, que alguien nos enfrente por él. Eso es inaudito. 5, lentitud en mente y cuerpo. Esta persona se mueve despacio, habla despacio y parece cargar con un enorme peso. Sus rostros y sus gestos de su rostro reflejan abatimiento. Es como si cada paso fuera una carga para él, como si la vida le pesara en sí mismo. Pero también hay alteraciones de sueño. Se nota, estas personas sufren de insomnio, o los despertares de madrugada son muy comunes. La persona se la pasa la noche en vela, incapaz de descansar, y esto muestra cómo la angustia invade incluso los momentos de reposo. Ahora, yo estoy hablando, hermanos, yo sé, ahora yo quiero aclarar aquí antes, hermano. Estoy hablando de depresión espiritual, no de depresión fisiológica. Porque esos síntomas, algunos de estos, por ejemplo puede sentirlo una persona que tiene depresión fisiológica por causa de desórdenes hormonales. Ahora estamos hablando, pero aquí no estamos hablando de esa clase de depresión, estamos hablando de depresión espiritual. O sea que aquí ya no tienen nada que ver los médicos, no es un problema hormonal, no es un problema somático, no es un problema del cuerpo fisiológico, no, es un problema espiritual. De eso me refiero, para que ustedes no me van a interpretar. No estoy tomando, porque hay personas que por causa de un trastorno hormonal les da depresión, y eso es otro asunto. Que ese asunto, ¿quién lo debe tratar? El médico. Pero yo estoy hablando de asuntos de depresión espiritual, que ahí sí llamamos a los pastores, porque debemos tratar con esos asuntos a la luz de lo que el Señor nos ha entregado, su consejo, su revelación. Pero hermanos, si fue como si esto fuera poco,
No solamente esto muestra cómo la angustia invade incluso momentos de reposo, sino también falta de apetito. Como Acab, ¿se acuerda que se acostó en su cama y no quiso comer? En Primera de Reyes 21:4. Él estaba deprimido y pierde el deseo por alimentarse. El cuerpo refleja lo que el alma está sintiendo. Note, yo no estoy hablando que el cuerpo afecta al alma, sino que el alma afecta al cuerpo. Cuando el problema es fisiológico es cuando el cuerpo afecta el alma. Pero cuando hablo de espiritual es cuando el alma afecta el cuerpo. Y eso es lo que estamos hablando aquí. En conclusión, hermanos, la depresión se manifiesta en el cuerpo, en la mente y el espíritu, en un estado en la que la persona se siente atrapada en las tristezas, sin fuerza ni esperanza. Pero la palabra de Dios nos recuerda que aunque pasemos por esos valles oscuros, el Señor está con nosotros. Y esto nos lleva, hermanos, al segundo mensaje, al segundo punto más bien de nuestro mensaje. Así que habiendo considerado la naturaleza de la depresión, pasemos a considerar la manera en que una persona llega a deprimirse. Nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo esa persona llegó allí? ¿Cómo llegó a ese estado, a esa condición? Bueno, cuando hablamos de la manera en que una persona llega a deprimirse, debemos considerar dos aspectos. En primer lugar, las causas normales de depresión, las causas normales de la depresión. Y en segundo lugar, cómo esas causas trabajan en el corazón y la mente hasta llevar a alguien a un estado de abatimiento. En primer lugar, las causas normales de la depresión. Y en segundo lugar, cómo estas causas trabajan en el corazón y la mente hasta llevar a alguien al abatimiento. Recuerden que este segundo punto está señalando que eso no sucede de la noche a la mañana, instantáneamente, sino que eso es algo progresivo, ¿no? Es una espiral descendente que esta persona poco a poco se va hundiendo más en la desesperación. Es cierto, hermanos, que en algunos casos la depresión puede tener su origen fisiológico, como decíamos, como problemas hormonales o de salud, y en esos casos es necesario acudir a un médico. Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de situaciones, más del 90% de la depresión, no surge por un problema físico, sino por causas espirituales y emocionales que afectan directamente al alma. Por eso en el estudio no vamos a tratar aspectos médicos, como dije, porque no somos especialistas en el área. Lo que sí haremos es enfocarnos en las causas espirituales y emocionales que la Biblia nos muestra y que son las más comunes que llevan a una persona a deprimirse. Es importante, hermanos, aclarar algo de esto. Si alguien está atravesando una depresión, lo más sabio es buscar ayuda. Primero, ¿qué va a hacer usted? Descartar con un médico si existe un problema físico o hormonal. Hermano, y si no le hallan nada, si a usted, yo sé que hay algunas personas que hacen en un hospital, en una clínica, si no le encuentran ningún problema fisiológico, ¿para dónde lo mandan? Exacto. Y el problema no lo soluciona, no empeora. Es el punto. No lo arreglan, porque, hermanos, un problema espiritual no se arregla con pastillas. Eso va mucho más allá de eso. Hay problemas hormonales que sí se arreglan con pastillas que afectan lo emocional y eso se trata el médico. Pero en el caso, hermano, de algo que es al contrario, que es el alma que afecta al cuerpo, ¿cómo vamos a solucionar cuando el problema no es fisiológico? Entonces no hay cosa física que pueda aliviarnos. Y luego, si no hay, entonces, como decíamos, hay que acudir el consejo cristiano a un pastor que pueda acompañar y guiar a esta persona con la palabra de Dios. Ahora, la persona debe estar dispuesta, ¿no?, a recibir la ayuda, no que el pastor dé la ayuda como tal, sino que Dios ofrece su consejo para salir de esa circunstancia. Bueno, vamos a mirar las causas normales o indirectas de la depresión, las causas normales o indirectas de la depresión. Cuando hablamos de causas normales o indirectas de la depresión, debemos reconocer que no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a las pruebas de la vida. Una de las primeras causas que debemos considerar son los problemas de temperamento. Los problemas de temperamento. ¿Se ha escuchado, hermanos, que las personas que son como muy fácil de airarse, dice, esa persona tiene un carácter fuerte? Hermano, esa persona no tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil porque fácilmente se enoja, no tienen control sobre sus emociones, sobre su ira. Entonces no es un carácter fuerte, es un carácter débil.
Y vamos a mirar aquí, en lo primero, en estos problemas de temperamento, es que hay personas que por su forma de ser son más propensas a deprimirse que otras. Por ejemplo, quienes tienen un temperamento más introvertido suelen ser más vulnerables a la depresión que los que son extrovertidos. Ahora, ¿por qué se deprimen más los introvertidos? Bueno, porque tienden a ser más introspectivos. Ellos tienden a mirar más dentro de ellos, a ser más reflexivos que los que son extrovertidos. Eso significa que pasan mucho tiempo analizando sus propios pensamientos y sus sentimientos y enfocándose en su mundo interior más de lo que ocurre afuera. O sea, su mundo es más, su enfoque es más en lo que está dentro de ellos que lo que está fuera de ellos. Y en lugar de buscar estímulos externos o apoyo en otros, se encierran en sí mismos y eso puede llevarlos a un estado de tristeza profunda. De ahí las personas que son melancólicas y las personas que son flemáticas tienden a llevarse a hacer una introspección. Ahora, bien, debemos aclarar, hermanos, algo importante. No está mal ser introvertido. De hecho, yo me considero una persona introvertida. Y de hecho, muchos grandes hombres de Dios fueron introvertidos. Lo que sí es dañino es caer en una introspección constante, es decir, vivir examinándose a sí mismo todo el tiempo sin levantar la mirada hacia Dios ni hacia la esperanza que Él nos ofrece. Hay personas que se quedan consintiendo, ay, mis pecados, mis faltas, mis errores. Un momento. Está bien que mires tu pecado, pero si miras al pecado 10 veces, mira 100 veces a Cristo. Ese es el punto. Dice el Señor, puesto los ojos en Jesús. Si miramos nuestro pecado, si estamos mirando entonces el diagnóstico, el problema, pero si miramos el diagnóstico, debemos mirar la medicina y la cura que se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Pero no podemos quedarnos, hermanos, contemplando el pecado. ¿Sabe por qué? Porque nos va a hundir en un mar de desesperación. Vean a Pedro, la ilustración de Pedro, caminando sobre el agua mientras estaba caminando sobre las aguas del mar. Estaba viendo a Jesús, pero una vez quitó la mirada en Cristo, comenzó a hundirse. Hermanos, esto es nuestra vida. Cuando nosotros vemos tanto el mar de pecados que cargamos y quitamos la mirada de nuestro Señor, comenzamos a hundirnos en la desesperación. Y comenzamos a gritar como Pedro, Señor, ayúdame. Y es bueno que clamemos ayuda, pero vayamos y miremos su rostro. Pero esa diferencia, ahora, hay una gran diferencia entre el autoexamen e introspección. La Biblia nos enseña que debemos tener momentos de autoexamen. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero, hermanos, debemos revisar nuestra vida, ¿sí? Reconocer nuestros pecados y buscar la dirección de Dios. Eso es saludable y, de hecho, necesario, pero la introspección excesiva es diferente. Es estar continuamente mirándonos a nosotros mismos, analizando cada pensamiento y sentimiento, lo cual nos lleva a la duda, la culpa y el desánimo. Pero el autoexamen bíblico nos lleva a Cristo a la introspección. Pero la introspección, hermanos, enfermiza, nos encierra en nosotros mismos. O sea, hermanos, usted ha visto personas que se escuchan una enseñanza, una predicación, hacen una evaluación, pero nunca miran a Cristo. ¿Sabe qué va a pasar? Se van a hundir. Van a naufragar en la desesperación. En segundo lugar, hermanos, bueno, antes de pasar a este punto, entonces, hermanos, cuídese de ser tan introspectivo y vuélvase más un hombre que se autoevalúa mirando siempre la solución y el escape de toda situación, por dura que sea, en Cristo. En segundo lugar, debemos reconocer que nuestra condición física juega un papel importante en el tema de la depresión. Hermanos, debemos reconocer que nuestra condición física juega un papel importante en el tema de la depresión. Hermanos, Dios nos creó para que seamos seres integrales. Me gusta la definición de Antonio Hoekman, porque creo que es la definición más clara de lo que es el ser humano. Ustedes han escuchado que dicen que el ser humano es un ser tricótomo y otros hablan de la dicotomía. Bueno, la tricotomía
lo que quiera, ¿de dónde brotó la dicotomía? Bueno, explica que el hombre tiene tres elementos, pero que hay uno intermedio, ¿no? Es como una idea protonóstica diciendo, bueno, el espíritu, todo lo que es espiritual es bueno, pero todo lo que es material es malo. Entonces ellos dijeron, bueno, entonces cómo el alma puede comunicarse con el cuerpo. Entonces inventaron algo que se llama el alma. Aunque la Biblia dice que el alma y el espíritu son la misma cosa, pero ellos dicen que es algo diferente para decir que el alma es el interlocutor entre el cuerpo y el alma para que el espíritu no se contamine con el cuerpo. Cosa que bíblicamente eso no existe. Bíblicamente eso no es una definición correcta de nuestro ser. Por el otro lado, la dicotomía enseña de que el hombre es un alma pura viviendo en la cárcel de un cuerpo. Este cuerpo no es él, sino en la cárcel de él. Y él espera algún día es poder escapar del cuerpo. Es otra idea parecida a la filosofía griega o platónica. Pero hermanos, ninguna de las dos cosas es bíblica ni es real. La Biblia enseña que somos una unidad psicosomática. ¿Qué significa eso? Que hermanos, no somos un alma viviendo en un cuerpo, somos cuerpo y alma. Las dos cosas son parte de nuestro ser, dos cosas que son parte del mismo ser. Y no hay una parte que es malvada y otra cosa que es benigna, no. Hermanos, si se corrompió, cuando el hombre cayó, no se corrompió solamente su cuerpo, sino que también su alma cayó en corrupción. Y cuando Dios, hermanos, hablemos de la restauración de nosotros como creyentes, hasta ahora nuestra alma, cuando entran a los cielos, cualquier un cristiano entra a los cielos, dice que en Hebreos que sus almas son hechas, ¿qué? Perfectas. Pero nuestro cuerpo queda en la tumba, pero cuando el Señor venga por segunda vez, dice que el cuerpo de nosotros será perfeccionado y la resurrección significa que el cuerpo y el alma serán unidos para ser perfectos, pero ahí estaremos completos en nuestro ser. ¿Por qué completo? Porque estarán las dos la esencia o dos elementos que hacen parte de nuestro ser. Así que eso es lo que entendemos. Y hermanos, por eso hablamos de un ser integral. Somos cuerpo y alma, somos alma y cuerpo. Y ambos están íntimamente relacionados. Lo que afecta al cuerpo repercute en el alma. Y lo que afecta al alma repercute en el cuerpo. La Biblia misma nos recuerda en Proverbios 17:22, note lo que dice, el corazón, pero no está hablando del corazón que bombea la sangre, no, estamos hablando del asiento de nuestro ser, donde están las facultades, emociones, intelecto y voluntad, conciencia, eso es el corazón del hombre, dice el corazón alegre, constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahí vemos cómo el alma afecta ¿qué? El cuerpo. Eso significa que un corazón lleno de gozo y esperanza puede fortalecer incluso la salud física. Hermano, ¿usted no ha notado que hay personas cuando tratan de desesperarse espiritualmente, sus defensas de su cuerpo bajan? Y esa persona es más indefensa contra una gripe o contra cualquier enfermedad. Pero una persona que vive contenta, sus defensas, su cuerpo reacciona de una manera distinta a todas las cosas nocivas que están alrededor de él. Mientras que un espíritu abatido y triste puede debilitar el cuerpo, muchas veces el estado de ánimo de una persona influye directamente en su salud y la tristeza la tristeza puede prolongar cansancio, debilidad y hasta enfermedades, mientras que la paz y la alegría del Señor producen fortaleza y vida. Hermano, no me diga que usted tiene más ánimo cuando usted está gozoso, cuando usted está alegre, cuando usted sabe y está animado, y animado, la palabra animado significa fortalecido. Por eso, hermanos, cuando hablamos de depresión no podemos ignorar la condición física. Un cuerpo enfermo puede abatir el alma y un alma abatida puede enfermar el cuerpo. Es un círculo que debemos aprender a reconocer. Ahora, si usted dice, si el cuerpo afecta al alma, vaya, ¿a dónde? Al médico. Y si el alma que afecta al cuerpo, vaya a un consejo pastoral bíblicamente. Así que de ahí la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Ahora, yo entiendo aquí, hermanos, en este punto, que me acuerdo del doctor Martin Lloyd-Jones, el pastor congregacionalista de Inglaterra, y él primero fue médico de la realeza, bueno, auxiliar de la medicina de la realeza en Inglaterra. Pero él primero fue médico de la realeza, médico del cuerpo, pero él se convirtió luego en un médico
de almas al convertirse en un pastor. Hay un libro que me gusta que se trata de la depresión espiritual de Martin Lloyd Jones. Pero él dice, de ahí la importancia, dice él, de cuidar nuestro cuerpo, descansar adecuadamente, alimentarnos bien y sobre todo mantener un corazón alegre en el Señor. Eso es importante, porque cuando el cuerpo está debilitado, el alma se siente más vulnerable, pero cuando el alma se fortalece en Dios, incluso el cuerpo recibe alivio y renovación. Porque hermanos, usted dice, bueno, voy a comer bien, pero el problema es que a veces la depresión espiritual lo lleva a no querer comer y al cuerpo, de hecho, hay muchas personas que el mismo cuerpo le lleva a rechazar cuando tienen problemas en el alma emocional. Ellos quieren comer, pero no pueden. Están cargados, están deprimidos. En tercer lugar, hay un sentimiento de culpa por una falta cometida y no confesada. Hay un sentimiento de culpa, hermanos, por una falta cometida y no confesada. La culpa es un peso que roba la paz y el gozo. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo era niño, o sea, uno de niños es muy atraído por los juguetes, ¿cierto? Me acuerdo que yo en una casa ajena vi un carrito de esos metálicos y recuerdo que yo, sin más, lo quería tener y ¿sabe qué hice? Lo cogí. Prácticamente usted sabe cuál es la palabra, lo robé. Tomar lo que no es de uno es robar. Y tenía nomás 8 años, pero recuerdo, hermanos, que esa noche mi conciencia todavía estaba muy sensible porque era un niño y esa noche casi todo, no pude dormir, sudaba, pero era casi como siempre me miraba sorprendido de que alguien me pudiera decir, usted se robó el carro. Y cada rato en los sueños aparecía como ese señalamiento, usted robó, usted robó, usted robó. Y no nos deja tranquilo la conciencia. Y la culpa es un peso que roba la paz, hermanos, y roba el sueño. Cuando alguien calla su falta, el corazón se aquieta y la persona se hunde en tristeza. David lo expresó en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y la culpa no tratada en una causa frecuente de depresión espiritual, hermanos. El alma no descansa mientras oculta lo que debe entregar al Señor. ¿Qué dice el Señor? Confesaos vuestros pecados. Pero la buena noticia es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere quitarnos esa carga, hermanos, echar todas las cargas sobre Él porque Él tiene que cuidado de nosotros. Pero, hermanos, a veces cargamos con cosas que deberíamos, por la misericordia de Dios, entregarlas al Señor. Confesar nuestra maldad. En cuarto lugar, sabe que estas personas que están deprimidas o estas cosas que nosotros vemos aquí, es que en cuarto lugar de absorber los patrones del mundo también nos lleva a deprimirnos. El mundo tiene sus propios valores y estándares. Lo que Dios dice que está bien para el hombre está mal y lo que Dios dice que está mal para el hombre está bien. El mundo tiene sus propios valores y estándares, por ejemplo, la belleza física, el éxito material, el dinero, la fama, la idea de ser feliz según lo que dicta la sociedad. ¿Qué es ser feliz en la sociedad? Tener mucho dinero y fama. Y cuando un creyente comienza a adoptar estos patrones y a medir su vida con ellos, inevitablemente se sentirá frustrado, insatisfecho y abatido, y esa comparación constante con lo que el mundo valora puede convertirse en una causa de depresión. ¿Sabe por qué? Porque esa persona no tiene lo que los demás tienen. Además de eso, existen muchas situaciones que pueden influir, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un revés económico, una desgracia inesperada, el resentimiento, la envidia, la autocompasión, todas estas son causas indirectas de la depresión. Ahora, yo le digo, ¿por qué son indirectas? Porque en realidad no son circunstancias en sí mismas las que producen la depresión. Hermanos, ¿de quién es la culpa de que usted es deprimido? ¿La circunstancia o de usted? Es de usted. El punto. No son las circunstancias. Usted no está así por lo que dejaron de hacerle, porque le están haciendo, por lo que está ocurriendo. No, la culpa es suya. Hermanos, porque en realidad no son las circunstancias en sí mismas las que producen depresión, sino la respuesta incorrecta del corazón frente a ellas. Es cómo reaccionamos a esas circunstancias lo que nos llevan a deprimirnos. Es decir, lo que nos deprime no es tanto lo que sucede, sino cómo reaccionamos espiritualmente ante lo que sucede.
Por lo tanto, hermanos, debemos ser sinceros, porque usted, por ejemplo, se muere un familiar o se enferma un hijo o un pariente muy grave, ¿y qué tendemos nosotros? A dejarnos llevar por las circunstancias. Y las circunstancias nos controlan y nos dan tres vueltas. Hermano, esa no es la reacción de un creyente. Los impíos así reaccionan. Nosotros somos creyentes y nuestra confianza está en el Señor y tenemos una perspectiva de vida muy distinta a la de él. El responsable directo de la depresión no es el mundo, ni las circunstancias, ni las personas que nos rodean. El responsable es uno mismo porque no se respondió bíblicamente, porque se permitió que el pecado y la incredulidad dominara tu corazón. Hermano, nosotros debemos ver la vida como quién, como el mundo la ve o como Dios nos la revela en su palabra. Como Dios la revela en su palabra. Debemos pensar y a ver el mundo bíblicamente, no de acuerdo al criterio humano. Pero en segundo lugar, hermanos, la depresión es el resultado de una respuesta equivocada ante un problema de la vida. La depresión es un resultado de una respuesta equivocada ante un problema de la vida. Hermanos, en segundo lugar, debemos entender esto. No es simplemente la circunstancia la que nos deprime, sino cómo reaccionamos frente a esta circunstancia. La Biblia nos da el ejemplo muy claro de Caín, ¿se acuerda? En Génesis 4:3-5, Caín presentó una ofrenda que no agradó a Dios, mientras que la de su hermano fue aceptada. Y en lugar, ahora, ¿cuál era el punto de él? ¿Qué tenía que hacer Caín? Tenía que arrepentirse de su pecado y corregir su error. Pero ¿cómo reaccionó Caín frente a esta circunstancia? Se enojó con resentimiento. Y la escritura dice, en ese texto dice, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y esa expresión de caerse, el semblante describe justamente un estado de depresión. Su rostro reflejaba tristeza, abatimiento y enojo. Pero Dios no lo dejó sin salida. Le dijo en el versículo 6 y 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, el pecado te hará la vida miserable. Hermanos, ¿qué es lo que lleva a la depresión? Pecados no comenzados. ¿Qué es lo que nos hace la vida deprimente? El pecado. Se ves, por lo tanto, debemos aborrecer tanto el pecado porque es lo que nos lleva a esas circunstancias. En otras palabras, el Señor le mostró que si respondía correctamente, su ánimo sería levantado, pero si persistía en su respuesta equivocada, el pecado lo controlaría. Hermanos, aquí vemos una gran lección. La depresión surge cuando respondemos mal a los problemas de la vida. ¿Sí ves? Problemas, cómo reaccionamos a ellos. Esa es la depresión. Hermano, ¿usted qué merece? Usted dice, nada, o sea, de cosas buenas. ¿Merece algo bueno? Bíblicamente no. Todos somos pecadores, somos dignos del juicio y de la ira de Dios. Ahora usted reacciona con base en esto. Si en lugar de arrepentirnos y confiar en Dios y obedecer sus palabras, reaccionáramos con enojo y resentimiento e incredulidad, el resultado será un corazón totalmente abatido, como le pasó al salmista. Mientras callé, mis huesos envejecieron. Por eso debemos reconocer que muchas veces el culpable de nuestra depresión somos nosotros mismos, no es la circunstancia en sí, sino nuestra respuesta equivocada. Y la raíz última de toda depresión espiritual, ¿sabe cómo se llama? Incredulidad. No creer lo que Dios dice, no confiar en sus promesas, no obedecer en su dirección. ¿Sí ves? No depender de Él, no confiar en Él, no obedecerle a Él. Usted no puede confiar en quien no conoce. Usted no puede depender de quien no conoce el poder. Usted no puede obedecer lo que Dios pide de usted. Ahora la pregunta, hermanos, entonces, hago esta pregunta, ¿es la depresión por lo tanto un pecado? Hermano, ¿estar en depresión es estar en pecado? Sí, la depresión es un pecado. Y la causa final de la depresión espiritual es la incredulidad. ¿Sabe qué es lo que lleva a la depresión? La incredulidad. La falta de dependencia, la falta de confianza en lo que Dios ha dicho. La incredulidad es un pecado, no es una enfermedad, como algunos sugieren. Una enfermedad psiquiátrica. No. Eso no es un problema de pecado.
Ahora, queridos hermanos, no quiero que este tema, yo sé que ahora he dado un panorama como oscuro y no quiero dejarlos como con un espíritu abatido, sino que podamos ser fortalecidos en el Señor. Precisamente no quiero dejarlos deprimidos. Pero por eso, hermanos, para concluir esta introducción, quiero compartir con ustedes de manera de conclusión algunas directrices de cómo enfrentar bíblicamente la depresión. En tercer lugar, veamos por último algunas directrices de cómo enfrentar bíblicamente la depresión. Son 5 principios breves. Los voy a dar brevemente, hermano, no voy a extenderme. Simplemente son 5 principios breves, pero muy importantes para aplicarlos. 5 principios breves, pero muy importantes. Primero, principio número 1. Enfrenta tu problema bíblicamente. Enfrenta tu problema bíblicamente. No te dejes guiar por tus emociones ni por los dictados de tu corazón. La depresión no es simplemente una enfermedad, sino muchas veces es la consecuencia de una respuesta equivocada frente a las pruebas que la vida nos trae. Por tanto, no lo excuses ni lo disfraces, enfréntalo con la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, hay que mirar las cosas a la luz de la escritura, no a la luz de nuestra opinión. Dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios nos está diciendo eso, no es el hombre. ¿Y qué se espera de nosotros? Si nosotros confiamos en Dios y dependemos de Él, vamos a obedecer eso que está diciendo. Y vamos a salir y el Señor nos muestra y dice, y eso será salud para tus huesos, medicina para tu alma. 2, aunque eso lo vamos a extender más adelante. Asume la responsabilidad de tu problema. Asume la responsabilidad de tu problema. Oye, hermano, estamos viendo una generación en la que a las personas no les gusta afrontar responsablemente los problemas de su vida. Están esperando que otro arregle el problema que ellos tienen. No, hermanos, es usted y Dios. Recuerda que no es el problema, sino lo que te deprime. O sea, más decir, recuerda que no es el problema en sí lo que te deprime, sino la manera en que respondes a él. Por eso reconoce tu responsabilidad. No culpes a otros ni a las circunstancias. No digas, es que es que estoy haciendo, porque es que el mundo está desmoronándose moralmente y yo también me estoy desmoronando. No, un momento, hermano. Usted no tiene que reaccionar, no tiene que dejarse llevar por la corriente de este mundo y arrastrar por eso, no. Nosotros estamos en Cristo. Por eso a ellos se les hace raro que nosotros no corramos con el mismo desempeño. Nosotros somos distintos, hermanos. Y sabemos, somos pesimistas. Este mundo, sí, este mundo va de mal en peor. La Biblia lo enseña. Eso no va a mejorar. Pero hermanos, en medio de esto, nuestra lucha en este mundo es temporal y esto no va a durar para toda la vida. Dice Pablo que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en Cristo. Hermanos, aunque este mundo cada vez se oscurezca más en su inmoralidad, se desmorone socialmente, ¿sabe qué, hermanos? La esperanza es que vamos a descansar y vamos a salir de este mundo porque todos vamos a morir, pero los creyentes tenemos una esperanza que nos encontraremos en la gloria eterna donde no habrá sufrimientos, no habrá luchas, no habrá dolor, no habrá aflicción, porque ya hemos vencido con el Señor. Eso nos lleva, hermanos, a ver la vida como es. Por eso la salida comienza cuando aceptamos que necesitamos corregir nuestras culpas delante de Dios. Y vamos, perdón, en el 2. 3. La primera es asume tu responsabilidad del problema, pero en tercer lugar, cumple tus responsabilidades en tu vida. Hermano, no descuide tus deberes. Hermano, las personas que se deprimen, ellos piensan que hacen mejor haciendo dejando de hacer lo que tienen que hacer y eso más los deprime. Hermano, no es dejando de hacer lo que tengo que hacer lo que me va a alegrar o lo que me va a aliviar el problema. No, al contrario, me lo va a intensificar. Como ese profesor de inglés que yo decía, él dejó de enseñar y en lugar de hacer bien, entonces, al contrario, se estaba deprimiendo más. ¿Por qué? Sabemos que la desocupación, el hombre fue hecho ¿para qué? Para la actividad. Y un hombre desocupado, hermanos, mire a muchos jóvenes que están con problemas de depresión, ninguno trabaja, no hacen nada. Hermano, un joven desocupado es fácilmente una mente que se deprime fácilmente.
Póngalo a trabajar o a hacer algo para que no esté. Mire, muchacho aburrido, si dice un muchacho aburrido, dígale, pues, haga algo. Ocupe la mente en algo para que no se aburra. Que nos ocupemos tanto que no haya tiempo ni lugar para aburrimiento. Así por eso, hermanos, la depresión muchas veces lleva a la persona a abandonar lo que debe de hacer. No vivimos para hacer lo que deseábamos hacer, óiganlo bien. La felicidad, más bien, hermanos, hablemos de la satisfacción. La satisfacción del hombre no está en en hacer lo que deseo hacer, sino en hacer lo que debo hacer. Ahí está la satisfacción del alma. Pero la Biblia nos llama a perseverar en seguir adelante, confiando en el Señor, y Él nos da fuerza cada día para hacer lo que debemos hacer. En cuarto lugar, no minimices el problema ni la culpa. Hay un problema en ti, no lo minimices. Yo no estoy diciendo que el hecho de que lo rehuyas es porque no estás mirando la dimensión del problema. Mire, ahora más adelante vamos a ampliar esto, pero no digas lo que ese no fue tan grave. Bueno, reconoce la realidad de tu situación, pero mírala a la luz de Dios. ¿Sabe qué decía Caín? Grande mi castigo para ser soportado. El que miraba más grande, el castigo, y miraba el pecado tan pequeño, que él decía, bueno, yo maté a mi hermano. Oiga, mató al hermano y él decía, no es tan grave. O sea, al mirar el castigo que Dios le infligía, él veía más grande el castigo que el pecado. Así que la solución no depende del tamaño del problema, sino del tamaño de nuestro Dios. Hermanos, ¿qué problema es más grande que Dios? De hecho, el problema más grande lo solucionó ya Dios por medio de Cristo en la cruz. Y nunca habrá un problema más grande que el que tenemos nosotros con la relación con Dios. Y por último, busca ayuda apropiada. Hermano, la verdadera ayuda viene de Dios y de los siervos que Él ha puesto a pastorear su iglesia. Si tu problema es profundo, busca un pastor bíblico que te aconseje con la palabra de Dios. No con sueños y visiones, no, hermanos, con la palabra de Dios. La consejería espiritual no puede ser reemplazada por teorías humanas. Dios ha dado a los pastores la responsabilidad de cuidar y guiar a su pueblo. Dice que los pastores, dice, sujetados a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuentas a Dios. Entonces, usted sabe que ellos de cierta manera son médicos de almas. Decía el doctor Martin Loyon, decía que la depresión espiritual, decía, no se vence con teorías humanas, sino con la suficiencia de las escrituras y la acción del Espíritu Santo. El creyente debe aprender a hablarse a sí mismo con la verdad bíblica. ¿Se acuerdan que decía el salmista como decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Él habla a su alma. Y tenemos que enseñarles a que nuestra alma se aquiete y confíe en el Señor. Sigue diciendo él, el creyente debe aprender a hablarse a sí mismo con la verdad bíblica en lugar de dejar que sus emociones y pensamientos lo arrastren hacia la desesperanza. ¿Sabe cuál es el problema? Que por causa de la caída, las facultades que hay en el corazón del hombre fueron distorsionadas. ¿Qué es lo que controla normalmente a una persona hoy en día en la distorsión? Las emociones. Esa persona no lo maneja, o sea, no lo domina la razón, sino la emoción. Y hermanos, ¿cuál es el orden? Que la razón, pero una razón santificada e iluminada por la palabra, controle las emociones. Y eso es lo que estamos enseñando aquí. Así que el siglo, hermanos, el siglo pasado Freud nos hizo creer que el problema del alma solo podían ser tratados por especialistas. Y esa mentira ha sido aceptada por muchos, pero no es verdad. La Biblia enseña que la consejería profunda pertenece al ministerio pastoral y todo podemos aconsejarnos mutuamente, pero cuando el problema es serio, la ayuda correcta está en un pastor bíblico porque Dios lo ha puesto para cuidar a su pueblo. Hermanos, un médico cristiano en una revista que al tratar a pacientes con enfermedades psicosomáticas enfrenta un dilema. Él dice, sabe que el problema es espiritual. Dice, muchos médicos saben que el problema es espiritual, pero si los envía al psiquiatra, el caso empeora. Y si los envía un pastor, corre el riesgo de que el pastor no quiera atenderlo o sea incompetente. Y de hecho, hermano, encontramos muchos pastores incompetentes que de Biblia no saben mucho. Debe ser un pastor cualificado bíblicamente. Y él concluye diciendo, la culpa no es de los médicos, sino de los ministros de Dios que han descuidado sus deberes. Es hora de que los pastores se arrepientan y tomen en serio la consejería bíblica.
Jay Adam lo dijo con firmeza de esta manera, y voy terminando, hermanos. Dice, el psiquiatra debe regresar a la práctica de la medicina, que es la única esfera legítima de actividad que tiene la medicina. Hermanos, el psiquiatra no debe ocuparse del alma, debe ocuparse de qué? Del tema médico, no de temas psicológicos. Y el ministro, es decir, los pastores, deben volver a ocupar la tarea que Dios le ha dado y que Dios le ha, y que se le ha sido sustraído, o sea, le ha sido quitada. Y en algunos casos es abandonada voluntariamente. Hermano, yo no entiendo cómo un pastor de una iglesia envía a sus mismas ovejas a un psiquiatra. Esa persona no ha entendido lo que es la Biblia, hermano. No ha entendido el problema del hombre. No conoce la escritura. Por eso, hermanos, cuando enfrentemos un problema profundo, busquemos ayuda apropiada, un pastor bíblico que nos guíe con la verdad. Y estos principios nos servirán de marco de estudio, hermanos, para lo que vamos a seguir tratando de ahora en adelante, donde veremos casos específicos de depresión y cómo un creyente debe enfrentarlos de una manera bíblica.